Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva mesa del primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore, organizado por nuestra Academia Nacional del Folclore de la República Argentina. Mi nombre es Rolando Goldman, soy miembro titular en carácter de prosecretario de la Academia Nacional del Folclore y bueno, tengo el gusto de presentarles, anunciarles esta mesa sobre educación artística en la música. Y vamos a tener para ello la participación de tres investigadores, de tres personalidades de nuestro campo, a quienes voy a presentar de inmediato. En primer lugar, vamos a escuchar a Ercilia Moreno Chá. Ercilia es musicóloga egresada de la Universidad Católica Argentina, ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile y del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de Argentina. Ercilia Moreno Chá dirigió el Instituto Nacional de Musicología, Carlos Vega, y fue asesora y coordinadora de diversos proyectos para el Fondo Nacional de las Artes, la UNESCO y la Organización de Estados Americanos. Sus trabajos se hallan en libros, enciclopedias y artículos de revistas especializadas de distintos países: Argentina, Alemania, Brasil, Chile, España y Estados Unidos de Norteamérica, entre otros. Vamos entonces a escuchar a Ercilia Moreno Chá y luego vendrá el turno de Antonio René Machaca. Él va a estar en segundo término. Antonio René Machaca es docente e investigador independiente. A su vez es licenciado en antropología por la Universidad Nacional de Jujuy. Además, magíster en educación intercultural bilingüe por la Facultad de Humanidades de Cochabamba, en Bolivia. Asimismo, es diplomado superior en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y ha dictado numerosos cursos en diversas instituciones, como así también fue expositor en eventos de educación intercultural bilingüe. Publicó varios libros, tiene muchas publicaciones, también cuadernillos y artículos en revistas especializadas. Y luego sí, para cerrar esta mesa, como decíamos, sobre educación artística en la música, vamos a tener el gusto de escuchar a Héctor Luis Goyena. Héctor Goyena es licenciado en música, en especialidad musicología, y profesor superior de música por la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. Entre los años 2010 y 2007 ha sido director del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, y director y editor de la revista Música e Investigación de dicha institución. Sus áreas de especialización son la música tradicional criolla y música popular urbana. Realizó trabajos de investigación en diversas provincias argentinas y también en Bolivia, en Paraguay y en Venezuela. Ha sido investigador y docente en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. Fue docente en la carrera de etnomusicología del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires y actualmente lo es en la maestría en musicología en la Universidad Nacional de las Artes. Tiene publicados libros con autoría compartida y artículos en diccionarios y en revistas especializadas. Es miembro fundador de la Asociación Argentina de Musicología, en la cual ejerció diversos cargos y de la cual fue vicepresidente en el bienio 2005-2006. Presentó numerosos trabajos en congresos nacionales e internacionales, dictó talleres, conferencias y ha participado como par evaluador y como jurado en distintas instancias académicas. Lo dicho entonces, vamos a disfrutar, vamos a compartir, vamos a escuchar las intervenciones de estos tres queridos amigos en esta mesa, reitero, sobre educación artística en la música. El folclore musical de la región pampeano-patagónica. El folclore musical en esta extensa región se presenta cual complejo mosaico con diferentes vertientes de una profundidad temporal diversa. Por un lado, la influencia notable de Buenos Aires
por la que ingresaban de modo directo las novedades de Europa y también las que corrían entre los distintos puertos del Atlántico en sentido norte-sur. Por otro, la presencia de la inmigración de procedencia chilena criolla y finalmente los asentamientos de poblaciones menonitas, maragatas, judías, coreanas, galesas, bolivianas, entre otras, cuyos repertorios se encuentran en diferentes estadios de cristalización y de fusión. A este panorama debemos agregar a su vez la migración interna producida desde las provincias del noroeste argentino, que comienza a partir del descubrimiento de petróleo en suelo chubutense en 1907, en torno a la actual ciudad de Comodoro Rivadavia, activándose así notablemente durante la segunda mitad del siglo pasado esta actividad. La región pampeana. La gran influencia que ejerce Buenos Aires en su calidad de ciudad-puerto se hizo sentir fuertemente hasta la expansión de los centros de comunicación masiva a mediados del siglo XX. Esta región de las grandes llanuras mantiene hoy con relativa vigencia algunas danzas de procedencia europea como el vals, la polka, la mazurca, que llegaron con la inmigración a nuestro país desde comienzos del siglo XIX, acriollándose desde entonces. Con ellas llega el acordeón, el bandoneón, la armónica y algunos cordófonos. En cuanto al repertorio de canciones, también se encuentran vigentes algunos géneros que se documentan recién a fines del siglo XIX, siempre con acompañamiento de guitarra, la milonga y el estilo. Ellos son esparcidos por todo el territorio a instancias del cerco criollo, que introduce una tercera sección con obras de teatro concebidas ad hoc, que contenían escenas con música, y del incipiente teatro rioplatense. A partir de 1890 surgen con fuerza los sainetes y las zarzuelas criollas, que incorporan a sus obras algunos de estos géneros vernáculos. Junto a este movimiento, debemos señalar la importancia del nacionalismo musical, que surge con profusión de artistas y obras de diversas características dentro de la órbita de la música académica, incorporando géneros criollos de procedencia mayoritariamente bonaerense. Y es a partir de 1920 que comienzan a incorporarse géneros provenientes de otras regiones de nuestro país en ese ámbito. Producto del aislamiento de los centros administrativos pampeanos y la cercanía con el sur mendocino, la zona del oeste pampeano vive una gran penetración del repertorio de cuecas y tonadas de esa procedencia. El gran aluvión inmigratorio que sufrió nuestro país desde fines del siglo XIX reforzó la presencia del movimiento tradicionalista que ya estaba presente entre nosotros, y brotaron entonces velozmente los centros tradicionalistas en las zonas rurales bonaerenses primero, para luego extenderse por todo el país y alcanzar hasta la región chilena de Aysén en la provincia de Coyhaique. Una de sus actividades predilectas consistió y aún consiste en mantener vivas las danzas y canciones tradicionales. Generalmente ellas cuentan con grupos de baile formados por profesores conocedores de danzas ya extintas, y es en estos círculos que hacen su reaparición danzas como la huella, el prado, el escondido, los amores, el triunfo, el remedio y otros que ya han perdido su vigencia social espontánea. Muchos centros tradicionalistas desarrollaron también la práctica del canto y la poesía de temática gauchesca, el culto por las artesanías y las destrezas camperas en torno a la actividad ecuestre. El mismo público que disfruta de las manifestaciones tradicionales posee una actividad que los nuclea en torno a las destrezas ecuestres, carreras de distinto tipo, actividades de enlace y demostraciones de habilidades para trabajar con el ganado bovino y caballar. Es la popularmente denominada jineteada o doma. Se trata de una fiesta de gran convocatoria en las zonas rurales que se desarrolla a lo largo de un día en predios destinados a tal efecto, que disponen de varios corrales y de una pista en la que se desarrollan las distintas competencias.
Una de ellas es la llamada doma, que es acompañada por el canto del payador. Este tiene gran protagonismo, pues su poesía va refiriéndose al jinete, al caballo, al dueño del animal, a la circunstancia que se vive, etc. Canta acompañado de su guitarra siempre sobre una tarima con amplificación de sonido al ritmo de milongas, valses y cifras. Sus versos en esta ocasión suelen ser improvisados sobre fórmulas preexistentes que van adaptando a la ocasión y a lo que va sucediendo en el contexto del espectáculo. El público que sigue al payador, muy especialmente el de la zona pampeano-patagónica, ha visto crecer una gran actividad de estos artistas populares caracterizados por su especial condición para la improvisación poética en los últimos 15 o 20 años. La máxima expresión de su arte, denominada payada, se ha visto reflejada en los numerosos encuentros de payadores que se dan en distintas poblaciones. Es este el género más característico de esos artistas y el más esperado por su público. Se trata de un duelo poético que se establece entre dos participantes que van cantando alternadamente con el acompañamiento de sus guitarras. Si bien su época de mayor auge la tuvieron entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, en un desarrollo paralelo con el que se vio en Uruguay, surcaron luego algunas etapas de decaimiento para luego consolidar un tipo de espectáculo de escenario, plegarse al surgimiento de las industrias culturales, conquistar nuevos públicos y proyectarse al terreno internacional para competir con otros poetas repentistas de diferentes países. Ellos se cuentan entre los artistas preferidos de esta región y son ampliamente conocidos debido a su vida errante en permanente desplazamiento. Si bien en la provincia de La Pampa no hubo profesión de payadores durante el siglo pasado, es notable el surgimiento de una camada joven que se viene destacando y ampliando cada vez más su radio de acción. Es en Buenos Aires, y particularmente en la zona sur de esta provincia, donde este fenómeno tiene extraordinario valor y se mantienen activos payadores de renombre de distintas franjas etarias. Han surgido numerosos talleres de improvisación a los que asisten guitarristas de todas las edades interesados en adentrarse en el arte payadoresco. La actividad constante en espectáculos de tradicionalismo, su participación en los festejos patrios y en los encuentros que ellos mismos organizan, han mantenido vivo este fenómeno que a su vez ha retenido la habla gauchesca plagada de arcaísmos y modismos regionales que aún se escuchan entre los paisanos de ciertas zonas rurales de la región pampeana. Y terminando ya con lo referente a la región pampeana, es imposible no destacar el trabajo de don Atilio Reynoso, recientemente desaparecido, por cuanto con su investigación y su trabajo de recopilación y enorme compromiso para la difusión, alimentó la actividad de tantos centros criollos que de lo contrario no hubieran podido preservar todas las danzas, fundamentalmente las bonaerenses, que gracias a su trabajo hoy se pueden escuchar y bailar. Nos referiremos ahora a la región patagónica. En líneas generales debemos decir que se trata de una vasta extensión de tierra con muy escasa población, concentrada sobre la cordillera andina y la costa del Atlántico. Su población actual alcanza escasamente a configurar un 6% del total del país. Su explotación económica variada, así como su tardía anexión al territorio nacional, hicieron de ella una tierra de gran atracción para poblaciones de pocos recursos que migraban en busca de nuevos horizontes. Así entonces, terminada la denominada Campaña del Desierto en 1879, emprendida contra los nativos de estas tierras, ellas comenzaron a ser pobladas por chilenos del centro y del sur, en especial por chilotas, y por trabajadores rurales de otras provincias argentinas,
muchos de los cuales eran trabajadores golondrinas que con el correr del tiempo se fueron afincando. En la actualidad, la zona presenta una frontera porosa con el país vecino, en la que se han dado modalidades diversas de influencias y prácticas culturales de gran heterogeneidad. Influyeron en ello los distintos desplazamientos poblacionales, razones económicas y también la actividad de los dos estados, Chile y Argentina, que dependiendo de las respectivas situaciones políticas en que estuviesen, pusieron en marcha acciones tendientes a infundir identidad desde los modos del habla, el uso de ciertas prendas del vestir, el calendario festivo, algunas comidas, etc. Un espacio de convivencia forzosa entre ambos pueblos, por ejemplo, fueron las llamadas comparsas de Esquila, que comenzaban su itinerario en primavera en sentido norte-sur, conformadas por peones estacionales de muy diversa procedencia que trabajaban con el ganado bovino, estableciéndose temporalmente en las distintas estancias que los contrataban. Otro tipo de asentamiento es el que tuvieron algunos grupos de chilenos que se instalan sobre tierras fiscales del norte neuquino hacia fines del siglo XIX para dedicarse a la cría de ganado bovino y son conocidos como crianceros. Sus prácticas musicales fueron marcadamente chilenas hasta bien entrados los 70. El tipo de géneros cantados y su estructura formal, el registro de voz y el comportamiento de las guitarras señalaban esa procedencia, entre otros elementos. La fusión con lo pampeano ha comenzado a notarse en algunos aspectos como la vestimenta, por ejemplo, y los intercambios que se producen entre la tonada chilena y el estilo pampeano. Sin embargo, un panorama opuesto se presenta en la provincia de Chubut en torno a dos pasos fronterizos con Chile, el de Trevelín y el de Río Mayo. Se nota del lado chileno una fuerte presencia de elementos culturales pampeanos, no solo en el habla, sino también en su vestimenta de bombacha, rastra, botas y boina, y en su calendario de fiestas, que tiene como una de las principales ocasiones a la jineteada, que se ha ido extendiendo a todo el país desde Buenos Aires con los cantos de milongas y cifras. Un buen ejemplo de esta presencia es la penetración que ha logrado el chamamé con su práctica espontánea, agrupaciones instrumentales acordes y la contratación de artistas correntinos para las grandes ocasiones. En términos generales, toda la región chilena de Aysén muestra esta fuerte presencia argentina. El caso de Trevelín presenta un especial interés por cuanto ha surgido de un acuerdo entre el Estado chubutense y los mismos colonos en el año 1879. Según el estudio realizado por la doctora Brígida Báez a partir del año 2000, en la actualidad se muestran dos visiones diferentes. Hacia afuera y en el campo de lo oficial se reivindica lo galés, pero hacia el interior, los grupos que están articulando las relaciones entre sus descendientes son grupos que pertenecen a las agrupaciones gauchescas. Provenientes de las provincias del noroeste argentino y Bolivia, han llegado también grupos de migrantes atraídos por las posibilidades de nuevos trabajos y una mejor calidad de vida. La asimilación a la nueva geografía no es rápida y se va realizando de modo gradual, sin perder algunos elementos culturales a los que se aferran para no cortar totalmente con su pasado. La estructura de los diferentes centros de residentes que han ido surgiendo en torno a las ciudades y poblados más importantes los ayudan a mantener sus vínculos con sus regiones de procedencia mediante viajes periódicos, programas de radio, organización de peñas y espectáculos con artistas provincianos de renombre y celebraciones religiosas en torno a sus santos. Durante el siglo XX llegan allí entonces fuertes tradiciones del sur y el área central de Chile y del área pampeana. Las vías de penetración no son solo las de los nuevos pobladores, sino también las de la radio y la TV, que provienen tanto de Chile como de Argentina.
A ello se agrega todo el aparato administrativo que llega mayormente de las grandes ciudades y la presencia de las Fuerzas Armadas, que también son de procedencia variada. Paralelamente, se sabe de la existencia de un repertorio de extracción indígena local por las noticias dejadas al respecto por viajeros, cronistas y religiosos misioneros. Las primeras recolecciones comenzaron a principios del siglo XX, gracias a los trabajos de algunos investigadores norteamericanos y europeos. A mediados de ese siglo, comienza a visibilizarse algo del repertorio indígena gracias a la actividad de artistas como Aimé Painé o Luisa Culcumil, verdaderas herederas de algunas canciones y danzas mapuches que fueron recreadas en grabaciones y espectáculos. Algunos de estos ejemplos inspiraron a artistas contemporáneos como Hugo Jiménez Agüero o Luis de Gregores, que graban para su difusión géneros como la cordillerana, el chorrillero, el caani, de cuya profundidad histórica no se poseen datos. Forman parte del repertorio de estos cantautores que los difunden en circuitos comerciales y por las vías de comunicación masiva. El género tradicional por excelencia del patagónico cantor es la milonga, al igual que en La Pampa y Buenos Aires, género que se refuerza permanentemente por la actividad de los payadores como el pampeano Saúl Huenchul o el neuquino Ricardo Pino. A la milonga se suma la presencia de polcas, rancheras, mazurca, valses, chamamés, corridos, cumbias y en zonas muy puntuales, cueca y tonada. El Festival Nacional Austral del Folclore, que se realiza en Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz, desde 1969, da cuenta de esta gran variedad. La presencia del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, que lleva unos 30 años de actividad y se encuentra actualmente instalado en 2 sedes de la provincia de Río Negro, en General Roca y Río Negro, seguramente alentará la tarea de estudio que esta región aún aguarda. A partir del año 2007, los temas de identidad son abordados específicamente por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, dependiente de la Universidad Nacional de la Patagonia. Por todo lo antedicho, la principal característica de esta región en materia de folclore musical es su gran heterogeneidad. Y solo el tiempo logrará que los distintos elementos que hemos mencionado logren la imbricación necesaria para poder hablar de un folclore propio y distintivo. Muchas gracias. Bandas de sicuris, ruedas copleras e interculturalidad en Jujuy. En esta comunicación destaco la relevancia que actualmente tienen las bandas de sicuris y las ruedas copleras en el folclore tradicional de raíces indígenas de Jujuy y en las trayectorias de vida comunitarias de sus cultores. Algunos disparadores que tienen que ver con el concepto de interculturalidad y que presento desde el principio hasta las palabras finales tienen que ver con la reivindicación histórica por el derecho a la identidad en la diversidad. En el primer punto que he denominado interculturalidad en la enseñanza del folclore, digo lo siguiente. En la República Argentina del siglo XXI es necesario reconocer que la interculturalidad como enfoque educativo puede aplicarse cabalmente en la enseñanza del folclore, en tanto se propone como noción propositiva que enfatiza los puntos de encuentro, el reconocimiento de la diversidad y la afirmación de las identidades socioculturales propias. En ese sentido, Ruth Moya señala que una de las primeras obligaciones o tareas de un pueblo es la de ser, y que para ser es preciso apelar a los elementos cohesionadores que vienen de la historia común, de las relaciones con el entorno, la cosmovisión, los valores, el idioma, entre otros. En la provincia de Jujuy, las bandas de sicuris y las ruedas copleras son rasgos profundamente cohesionadores de la cultura musical comunitaria de raíces ancestrales, que bien pueden ser revalorados, desarrollados y compartidos en perspectiva intercultural.
No obstante, en contextos de culturas subordinadas como la del pueblo Colla, la interculturalidad va más allá de simples relaciones entre culturas, debido a que desde una dimensión política, esta noción también plantea desarticular relaciones de opresión derivadas de condiciones de explotación, exclusión y marginación económica y social. La puesta en vigencia de la ley con los temas del folclore bien puede enriquecerse con los postulados de la Ley de Educación Nacional 26.206, que propone la educación intercultural bilingüe como enfoque educativo que promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias más allá de la simple tolerancia. El segundo punto de esta presentación he denominado contexto para la interculturalidad, debido a que la quebrada de Humahuaca, en su contexto natural, social y cultural, se evidencia la coexistencia e interrelación entre culturas diferentes que tiene evidencias que dejaron las sociedades que habitaron la región hace más de 10.000 años. En tanto, estas convivieron y se enriquecieron mutuamente en varios aspectos. Desde un primer momento, las y los quebradeños no estábamos solos. De la época cazadores-recolectores en Huachichocana e Incacueva se encontraron restos de alimentos, productos suntuarios y otros elementos de la naturaleza, de regiones tan distantes como la del Pacífico, donde se obtenían valvas y moluscos, y las zonas húmedas de tierras bajas, donde se conseguían maderas duras y plumas coloridas. Luego de un prolongado proceso de observación y de aprendizaje que se dio por una conexión profunda con la Pachamama a partir de la apreciación y experimentación con su diversidad, posibilitó el conocimiento de tecnologías sustentables para el manejo de la agricultura y de la ganadería, cuyo logro fue la base de florecimiento de los desarrollos regionales. Algunas investigaciones caracterizan el momento de los desarrollos regionales hasta la influencia del Tahuantinsuyo como la etapa de mayor identidad cultural, étnica de los pueblos que habitaron la quebrada de Humahuaca. Con la llegada de los europeos, todos los pueblos del Abya Yala fueron homogeneizados bajo la categoría de indios. El dominio impuesto en el periodo colonial se agudizó con el advenimiento de la República. En el caso de la Argentina fue en la década de 1830, cuando los territorios de las comunidades y sus autoridades indígenas quedaron sin efectos. No obstante, la identidad étnica, cultural y lingüística de los pueblos indígenas también fue adaptándose y resistiendo a lo largo de toda la etapa republicana. La música prehispánica, ejecutada con sicus y cajas, tinjas o huancaras en quechua y aymara respectivamente, como se conoce a la caja norteña argentina que acompaña el canto de las coplas, también se adaptó a los nuevos cambios incorporando otras escalas y estilos musicales. En el caso de los sicus, la escala diatónica, y en la entonación de taquíes, yarabíes y ajarauis, las coplas en castellano colonial. Identidades sicuri y coplera. La técnica de etnografía autobiográfica me posibilita incorporar recuerdos y experiencias personales y comunitarias como sicuri, coplero y antropólogo nativo, permitiéndome brindar una mirada reflexiva sobre su reproducción y transmisión. Como se conoce, las bandas de sicuris destacan por su integración más numerosa durante la Semana Santa, y sucede lo propio con las ruedas copleras, cuya mayor participación tiene lugar en el primer trimestre de cada año, aunque la fecha más elegida es la de los carnavales. Los principales instrumentos musicales empleados en la ejecución sonora son el sicu y la voz cantada, las cuales se aprenden a tañer y entonar siguiendo pautas arraigadas en la transmisión de la tradición oral andina.
No se estudia música académica ni lectura de partituras para ser sicuri o coplero. Ambas cualidades se van internalizando en y desde los contextos naturales y socioculturales de origen, tomando como punto de partida las prácticas y experiencias comunitarias que las y los quebradeños aprendemos cuando participamos en esa producción de sicuriadas y copleadas. Ambas cualidades atraviesan las corporalidades de sus hacedores a lo largo de toda la vida, siendo posible identificar 3 momentos o etapas de aprendizaje. El primero es el de la escucha atenta que desarrollamos desde que nacemos y durante la primera infancia. El segundo, el de la producción sonora, que tiene que ver con la manipulación de los instrumentos musicales, el correcto uso y la internalización del repertorio que perduran en toda la infancia y la adolescencia, destacándose en este último momento los cambios de la voz en los varones, el sostenimiento de los agudos en las mujeres. Un tercer momento ocurre en la juventud y la adultez, cuando ya están desarrollados plenamente los aprendizajes para compartirlos y disfrutarlos a cabalidad en entornos mayormente festivos y específicos, como el carnaval en el caso de las copiadas, la Semana Santa que he mencionado en el caso de las sicuriadas. El sicu y la caja coplera son instrumentos musicales de raíces ancestrales, conocidos en la quebrada de Humahuaca con similar denominación y significado que poseen en aymara y en quechua, las 2 lenguas andinas mayoritarias que influencian históricamente la región. En este punto cabe destacar que el castellano se impone en la zona como lengua hegemónica hace más de 1 siglo y medio y que en la actualidad no quedan hablantes vernáculos de lenguas andinas, aunque sí existen quechuas hablantes en su mayoría del sur boliviano que mantienen pasiva la lengua originaria debido a la fuerte discriminación existente en el medio. No obstante, en la comunidad quebradeña hablante de una variedad de español con sustrato de lenguas andinas sobrevive un importante léxico sicuri y coplero, integrado por palabras quechuas, aymaras y del castellano de la época colonial. Vitalidad de las bandas de sicuris. La musicalidad sicuri tiene su razón de ser en el diálogo musical sociocomunitario que implica el agrupamiento de varios ejecutantes de los instrumentos de viento, en este caso la tropa de sicus y los de percusión, redobles y bombos, que se ensamblan para construir el conjunto de sonoridades denominados sicuriadas. El número de integrantes es variable, y aquí me quiero referir brevemente a la tropa de sicus que he mencionado, ya que la de mayor dimensión y que se usó por mucho tiempo es la zanca. La intermedia, que son las maltas. Chulis, las más pequeñitas. Y últimamente también las o los tollos, que son sicus de mayor longitud, y todos están en consonancia armónica. El diálogo se produce en octavas. En la quebrada de Humahuaca, la constitución de las bandas de sicuris se asocia con los santuarios de altura, la religiosidad popular y el catolicismo andino. A estos santuarios concurren peregrinaciones con gran presencia de bandas de sicuris, las cuales se organizan para ir a buscar a las imágenes de la Virgen de Copacabana, que sucede tradicionalmente e históricamente en Punta Corral con descenso hacia Tumbaya el Domingo de Ramos, el Abra de Punta Corral que desciende a Tilcaras el Miércoles Santo, y últimamente hay una peregrinación con la Virgen de Copacabana de Cuchillaco hacia el oeste de la ciudad de Humahuaca, cuyo descenso se produce el segundo domingo de Pascua. La última vez, en el caso de Tumbaya, descendieron unas 69 bandas de sicuri, en el caso de Tilcara 79 y en Cuchillaco unas 35 bandas, lo que da una sumatoria de unas 182 bandas de sicuri actualmente en la quebrada de Humahuaca, en este contexto de peregrinación hacia los santuarios de altura que he mencionado.
Si se considera un número estimado de 30 integrantes por cada una, tenemos un total aproximado de más de 5.000 sicuris que últimamente en el año 2022 se organizaron para renovar su devoción musical. La voz cantada. En el canto de las coplas involucramos la memoria, la voz, el toque de la caja y todo el cuerpo que acompaña los giros de la ronda coplera. Señalo estos aspectos porque me interesa destacar el canto colectivo tradicional que viene de adentro. Y por supuesto que recupero recuerdos por haber crecido en una familia quebradeña, defensores de las tradiciones y practicantes de las ceremonias andinas propiciatorias, especialmente aquellas que se dan en los lugares rurales, donde hay marcadas y señaladas de ganado mayor y menor, en las que se ruega por el multiplico de la hacienda, es decir, por la producción o la reproducción de la vida, en definitiva. También la Pachamama en el mes de agosto y el festejo de los carnavales, aunque últimamente en la quebrada de Humahuaca, en los meses de enero, febrero, marzo, suelen haber encuentros de copleros desde la recuperación de la democracia en varios lugares o pueblos pequeños de la quebrada, donde se juntan las y los copleros a cantar, a recordar y a disfrutar, como lo venía señalando. En mi niñez recuerdo haber participado del canto de las coplas en su contexto natural, en las regiones de los valles húmedos de altura, los valles orientales, y allí se decía que había que cantar para el momento que se entierra la señal, o que se despide al ganado que está en el corral, y después de eso cantar en la vivienda del dueño de casa toda la noche. Y siempre la gente decía, hay que alegrar al dueño de casa, con una copla similar a como esta que voy a entonar. Señora dueña de casa, yo ya había sido su señal. Señora dueña de casa, yo ya había sido su señal. Para el año como hoy día, la hacienda llena el corral. En la repetición de los dos primeros versos y del tercero y cuarto verso hace que la rueda pueda ir repitiendo y el canto entonces se vuelve comunitario. Mis palabras finales. Hasta aquí he seleccionado para comunicar en este Congreso de Folclore algunas características de las bandas de sicuris y de las ruedas copleras, intentando a su vez transversalizar el concepto de interculturalidad desde una retrospectiva etnográfica contextualizada en tiempo y lugar. En muchas instituciones educativas seguramente contamos con personal de servicios generales, docentes y estudiantes que saben y disfrutan los conocimientos que atesoran las bandas de sicuris y las ruedas copleras, solo que no les hemos dado cabida en las actividades tan estructuradas de los currículos institucionalizados. Puede ocurrir también que conocemos su presencia en nuestras escuelas y acudimos a ellos solo para pedirles una simple actuación en un acto escolar sin tomar en cuenta la complejidad y el contexto sociocultural e histórico que originaron y por las que atraviesan actualmente estas prácticas de la tradición oral. Muchas gracias. Folclore musical de la región cuyana. La región de Cuyo, ubicada en el centro-oeste de Argentina, está conformada tradicionalmente por las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Desde la época colonial, estas provincias comparten una identidad cultural en común. En 1988 se le incorporó la provincia de La Rioja, hasta ese momento integrante de las provincias del noroeste, y se pasó a denominarla región del Nuevo Cuyo. También la influencia cuyana se manifiesta en el norte de la provincia de Neuquén. Desde la conquista y hasta comienzos del siglo XIX, la región se asimiló más a la zona del Pacífico que a la rioplatense. Por eso las canciones y danzas que a continuación he de tratar tienen mucha semejanza con las de Chile central, aunque con variantes.
Aquí también es asiento del cancionero que el musicólogo Carlos Vega denominó ternario colonial por haberse gestado a partir de la conquista española y por el empleo intensivo en su música tradicional rural del pie ternario. Estas canciones y danzas más representativas del folclore cuyano son la tonada, la cueca y el gato. El género lírico por excelencia de la región es la tonada. Se canta solo o en dúo de voces masculinas junto a 2, 3 y a veces 4 guitarras. La afinación que se utiliza es la habitual para el instrumento y es la que los músicos denominan normal o por derecho. En otro tiempo se emplearon diversos temples, actualmente en desuso, para facilitar la ejecución de ciertas composiciones. Los mismos cantores son los que se acompañan con las guitarras y en los casos de los tríos o cuartetos instrumentales se suele recurrir a un ejecutante destacado que se desempeña como primera guitarra y realiza dúos por intervalos de terceras o sextas con la segunda guitarra. En los conjuntos muchas veces una de ellas se afina una cuarta justa más grave y pasa a ser denominada guitarrón, rasgueando el soporte rítmico armónico. La primera guitarra suele puntear en una sola cuerda o por terceras paralelas, efectuando notas simultáneas y alternadas con el uso siempre del plectro o uñeta. En lo musical, la tonada presenta un rico desarrollo melódico y rítmico que busca reflejar de manera apropiada el contenido de los textos poéticos que expresan de manera muy reservada el sentir amoroso. Igual mesura se aprecia en la interpretación. La expresión es contenida y el canto surge de manera fluida, con una articulación clarísima y una emisión vocal homogénea y flexible. La tonada es una canción infaltable en reuniones o festejos familiares y en peñas o festivales locales. Está compuesta en su mayoría en modo mayor, con melodías en pie binarios o ternarios y acompañamientos en 6 octavos, que determinan con frecuencia mucha birritmia. En lo formal, las más antiguas tienen un esquema tripartito, es decir, A, B, A, que las emparenta con otra canción, el estilo. En las tonadas de creación más reciente, ese esquema se reduce a 2 secciones, A, B. Otro de los cambios producidos en la interpretación del género en el presente es el aumento en la velocidad de ejecución. Poéticamente, las tonadas añejas se estructuran en base a la décima espinela, en tanto que las nuevas, si bien pueden darse alguna que emplea la décima o la sextina, predomina en la mayoría la cuarteta octosilábica con rima A-B-C-B y el agregado frecuente de estribillos y motes. Igualmente es común que se añadan expletivos tales como ay sí, ay no o ay de mí. A la última estrofa se la designa con el nombre de cogollo y es habitual que se la dedique al dueño de casa, a la persona que se homenajea o a alguno de los presentes. En el primer verso del cogollo se nombra al agasajado. Vamos a escuchar justamente una última estrofa de una tonada con el cogollo. Amigo Héctor, que viva, dígame si no es verdad. Se terminan nuestras vidas, pero nunca la amistad. Se terminan nuestras vidas, pero nunca la amistad. Muy desdichada has de vivir, tu propia culpa te hará sufrir. Si ayer reías de mi querer, hoy llora pena tu padecer. Recordarás tal vez con dolor que el que ríe último ríe mejor.
los músicos conviven tonadas muy antiguas con otras de reciente origen. Los intérpretes populares de los diferentes géneros de la música tradicional cuyana que trato en este artículo incluyen en su repertorio tanto composiciones antiguas, consideradas muchas anónimas, junto con clásicas creaciones de destacados artistas cuyanos como Hilario Cuadros, Félix Dardo Palorma, Buenaventura Luna, Carlos Monbruno Campo, Ernesto Villavicencio o Saúl Quiroga, y asimismo otras de producción más reciente. Si bien en sus letras, sobre todo las de creación más moderna, muchas desarrollan aspectos sobre la amistad o la descripción del paisaje local, en la mayoría predomina la endecha amorosa o, como bien señala Carlos Vega, el gran tema de las quejas de amor. El vals es una danza que se ejecuta en Cuyo principalmente como género lírico y suele ofrecerse como serenata en aniversarios especiales. Al igual que la tonada, la interpretan generalmente a dos voces, por terceras paralelas y con el mismo conjunto instrumental. Son ejecutados en un tempo rápido y es usual que estén compuestas en modo mayor y en métrica 3/4, que frecuentemente alterna con 6 octavos. Los valses cuyanos son siempre estróficos, por lo general de versificación en decasílaba, aunque también los hay con una versificación irregular. Ahora pasemos a las danzas. La cueca es frecuentemente ejecutada, se incluye, de acuerdo a la clasificación que realizó Carlos Vega, dentro de los bailes de pareja suelta independiente y por su carácter vivaz junto a los picarescos. Su coreografía es bastante libre y en las provincias de San Juan se pudo documentar dos variantes diferenciadas por los intérpretes. Una propiamente cuyana, de movimiento moderado, y otra de ejecución más rápida, lanzada en los departamentos linderos a la cordillera y adjetivada como un poco más achilenada. En el primer caso se la baila con paso más arrastrado y en el segundo más saltadita y hasta zapateada. Cada uno de los danzantes sujetan en su mano derecha un pañuelo que utilizan como medio expresivo de comunicación y galanteo. En Cuyo es siempre cantada con acompañamiento de guitarras. Compuesta en modo mayor y métrica de 6 octavos o 3/4, tiene dos secciones musicales idénticas que se denominan primera y segunda, y con una poética que incluye en cada una de sus dos partes 2 cuartetas de versos octosílabas y un estribillo. Sus letras abarcan temáticas diversas, entre las que se encuentran la amorosa, la satírica o la descriptiva del paisaje local. Entre la primera y segunda parte suele producirse una interrupción que denominan aro para incluir relaciones entre el hombre y la mujer. Vamos a ver ahora una primera parte de una cueca. Tanto amor que me pusiste, ahora me estás engañando. Tanto amor que me diste, ahora me estás engañando. El beso que me diste, se me fue desigualando. El cariño que me diste, se me fue ya ni sé cuándo. Ya me voy yendo, ya me quieren por el dueño. Tu caricia, eso, ya me voy yendo, ya me voy Con anterioridad, destaqué que los intérpretes del repertorio cuyano son exclusivamente masculinos. A diferencia de lo que sucedía hasta promediar el siglo pasado, en la actualidad casi no existen los dúos femeninos o mixtos de hombre-mujer. Pero no puede ignorarse que en la provincia de Mendoza, en Malargüe, están las mujeres cantoras. Es una tradición netamente femenina que se encuentra casi en extinción, pues no haya continuidad
en las generaciones más jóvenes. Las cantoras se acompañan con guitarra y cuentan muchas veces con tañadores o tañadoras que percuten con sus dedos el ritmo de la cueca o el estribillo de una canción en la caja de la guitarra. Diego Bosquet, que realizó un pormenorizado estudio de estas cantoras y de su repertorio, señala que las cuecas que interpretan en lo formal y en lo estilístico son de procedencia chilena, lo que se detecta no solo por su tempo más rápido y su rasguido rítmico, sino también por la percusión y por la conformación de los textos, que comprenden una copla, una seguidilla y un pareado final. La influencia chilena es comprensible, puesto que la zona, por su particular ubicación geográfica, estuvo durante décadas más ligada en lo social, cultural y económico a Chile y Neuquén que al resto de la provincia de Mendoza. La segunda danza en importancia en Cuyo es el gato, que al igual que la cueca se ubica dentro de los bailes de pareja suelta, independiente de carácter picaresco. El gato es de tempo rápido y casi siempre se canta a una o dos voces con acompañamiento de guitarras, adoptando los textos coplas de seguidilla, es decir, con alternancia de versos de 7 y de 5 sílabas. En su configuración rítmica alternan compases de 6 octavos y de 3 cuartos, estructurándose morfológicamente en dos partes de 40 compases cada una, con una introducción de 8 o 12 compases. La coreografía con que se baila el gato es la institucionalizada, que enseñan o difunden las escuelas y centros tradicionales. Lo que configura una manera de bailarlo en cierto sentido escolástica y contrapuesta, como he señalado, a la forma de danzar la cueca, cuyos diseños coreográficos se realizan de modo mucho más libre y desestructurado. Cuecas y gatos adquieren especial significación en la provincia de San Juan, en el departamento de Valle Fértil, durante los festejos dedicados a San Vicente. En épocas de sequía se pide a este santo que haga llover. Cuando cumple debe pagarse la promesa con una fiesta, pues a favor concedido hay que pagar, ya que si no, la siguiente vez el santo se cobra con diluvio o con sequía. En la fiesta se le enciende una vela al santo y se deberán bailar gatos y cuecas en forma alterna hasta que se consuma la vela. Veamos un fragmento de esta fiesta. Se bailarán gatos y cuecas hasta que se consume la vela que se enciende junto a la imagen del santo. La llama simboliza su presencia en la fiesta. El tamaño de la vela varía según lo que se haya prometido. No menos de 2 dedos y puede ser hasta vela entera. En esta breve reseña puede apreciarse que el desarrollo y la circulación de las expresiones musicales a las que hice referencia constituyen bienes culturales que expresan procesos de tradición e hibridación que han contribuido a configurar una identidad sonora con fuerte continuidad en Cuyo. Y señalan una importancia que hace fundamental la incorporación de sus principales expresiones musicales a los distintos niveles del sistema educativo.